niños, el fin de semana pasado no comenzó para nada de bien. Si la derrota de la selección chilena ante Paraguay nos dejó envenenados, la noche para el capitán Gary el Pitbull Medel fue para olvidar. Directo a camarines se tuvo que ir porque con roja incluida, el árbitro del encuentro lo mandó a las duchas antes de tiempo. Los chilenos estamos cada vez menos tolerando situaciones que tienen que ver con la injusticia. Yo en esa lógica te diría que en relación al partido uno podía ver que hubo ciertas situaciones consideradas por injustas. Y es que no fueron ni una, ni dos, ni tres veces que Gary Medel habría reclamado al árbitro. Fueron más de 10 veces que a Néstor Pitana, de nacionalidad argentina, lo fue a encarar. ¿Habrá sido venganza? Es que el Pitbull a veces poca paciencia tiene. Su pasado lo condena en Argentina jugando por Boca Juniors. Mirá la calentura que tienen los dos, mirá, lo tienen que rajar a los dos y chao, y se terminó la joda. Y hasta se agarró con Xavi Hernández del Barcelona. Y escuche bien lo que dicen los comentaristas. No tienen idea, Xavi, de quién es Medel. Sería bueno que estudie un poco. Y es que el enojo a veces nos descontrola, tal como al DT de la Universidad de Chile, Becachese, que perdiendo el clásico ante la Universidad Católica, con patada espartana se desquitaba con este dispensador. Pero ¿será bueno contar hasta 10 y reprimir toda esa ira? Trato de controlarme, pero igual me sale la india chúcara que llevo dentro de repente. Sí, sí. Quizás el otro lo que quiere es que a ti se te mueva el piso, entonces no hay que darle el gusto. Es algo que va requiriendo entrenamiento, va requiriendo del apoyo familiar, va requiriendo que cada uno de nosotros vaya aprendiendo a regularse y saber en qué momentos no es adecuado explotar, porque sin lugar a dudas nos va a traer más problemas. Sus padres, don Luis Medel y la señora Marisol Soto, quienes por más de 5 minutos escucharon y tranquilizaron a la figura después del partido. Según la Real Academia, la ira es un sentimiento de enfado muy grave y violento. Lo importante es saber sobrellevarlo y superarlo, porque así como para Gary, nuestras acciones siempre tendrán una consecuencia. Y mejor, no arriesgarse. Frustración, rabia, el punto es cómo manejarla, cómo canalizarla, y eso de alguna manera se empieza a enseñar desde pequeño, yo creo, ¿no, Juan? Sí, la verdad que lo primero que hay que entender de la frustración, que es un estado emocional. Ya, nosotros los seres humanos solamente tenemos 5 emociones básicas. A ver si me ayudan un poquito, que es la rabia, la pena. Muy bien. Bueno, alegría. Ya, alegría, felicidad, ¿no es cierto? Sí. La tristeza. Ya, bien. Y la ira. La película. La ira y la rabia. Ya, la ira, la rabia, la culpa. La culpa. Bueno, Esa es la más. Entonces, culpa. finalmente, la frustración, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es la emoción que está a la base de la frustración? Es una mezcla entre la rabia y la pena, ¿no? La pena, la culpa. Exacto. ¿Ya? Por ahí culpa se pueden mezclar. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que uno hace, al menos con este tipo de situaciones? Es que lo primero que tiene que hacer es identificar qué es lo que está pasando más en la persona, que si yo en la casa, los niños, ¿no es cierto?, viven mucho de esto, ¿ya? Sí. Y la pasan muy mal, muchas veces en berrinche. Hoy día muchas veces en el colegio te dicen, no, lo que pasa es que tu hijo no tiene tolerancia a la frustración. Es como recurrente el tema de la tolerancia a la frustración. Yo no como mamá, claro, yo no como mamá dice, pero ¿cómo lo puedo manejar eso? O sea, de verdad es complejo, porque no es como, ya, tienes que tener más tolerancia. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se ejercita eso? ¿Cómo se maneja? Sí, mira, lo primero que hay que entender es de que nosotros nacemos, entre comillas, un poco en brutos, ¿no? O sea, todos los niños deberían tener muy poca tolerancia a la frustración, ¿ya? La mayoría. ¿Ya? Ahora, cuando un docente en un colegio lo identifica, lo primero que tiene que hacer es consultar a un especialista, ¿no es cierto?, para poder identificar justamente este tipo de patrones. Ahora, en la casa, yo sé que se complican y no saben qué hacer. Antiguamente nosotros los psicólogos le decíamos a todo el mundo, saben que no se les puede pegar a los niños. Y está bien. Pero nunca le dijimos qué es lo que hay que hacer. Claro. Porque igual el niño... No había que hacer, pero lo que había que hacer. Bueno, sí, lo primero es identificar que cuando uno los reta, cuando ellos se portan mal, uno tiene que empezar a medir desde el reto de uno, qué parte es de la rabia que uno está descargando porque el niño se porta mal.
¿Y cuál es la parte que tiene que corrige? Exacto. Y hoy en día ayudar. los estudios indican que hay un 5% que tú corriges con eso. Y lo otro, tú sacándote los balazos nomás. O sea, ¿sabes qué, Juan? Yo tengo un cercano que es una persona adorable, de verdad, tremendamente querible. Pero ¿qué pasa? Cuando se enfrenta a estas situaciones de ira, claro, o sea, de verdad, yo veía las imágenes de Karim Medel, porque cuando chico como que uno se lo tiende a bancar un poco más. Sí. Pero ¿qué pasó? Este cercano empezó a crecer. Y una persona tremendamente linda, pero cuando se bloqueaba, entonces era capaz de hacer cosas irracionales, que uno como niño, claro, tú te las puedes bancar, pero ya de adulto no te las bancas. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que faltó ahí? Que este niño fuera al psicólogo, que hiciera una terapia, porque hay muchos adultos que hoy día se siguen bloqueando y que... Son como el Pato Donald. Claro, les y baja que el se minuto bloquean, y después viene la culpa, el arrepentimiento. Pero ¿qué hacer cuando ya no es tan niño, sino que es un poquito más grande? Sí, mira, claro, cuando pasa el umbral, digamos, donde uno debería saber qué hacer en la vida normal, es donde justamente uno, ¿qué es lo que les pide? Tratar de encontrar algunos patrones que tú logres identificar. Por ejemplo, yo sé que me molesta ciertas cosas, entonces antes que esto llegue, yo como que mantengo distancia, respiro profundo, mejor, ¿para qué? No sé, voy a discutir con alguien a las 10:30 de la noche cuando sé que estoy cansado o cuando tengo hambre, por ejemplo, ¿ya? Cuando me encuentro en una situación difícil, no, yo prefiero mejor no meterme porque yo la verdad que puedo reaccionar de mala forma. O alguien va en el auto y alguien te pega un topón y yo muchas veces a mi amigo se lo digo. Respecto al tema de los autos, yo siento que donde la ira descargamos como tribilina, exactamente, es precisamente el tema del auto. Pero antes quiero leerte el siguiente Twitter que nos ha llegado, que dice así. Mi hijo llegó llorando y diciendo que era un tonto porque un amigo le dijo... ¿Cómo lo puedo ayudar? Claro, esta situación pasa mucho. Cuando los niños empiezan a sufrir porque el entorno los molesta, a partir de una situación muy normal como es sacarse una nota en una prueba. Una realidad por un día. Exacto, pasa una cosa y se construye una tremenda realidad. ¿Qué hace esa mamá? Sí, mira, la verdad que cuando ocurren situaciones que se mezclan con el proceso más de aprendizaje, como es el caso de una mala nota, ¿ya? Uno tiene que tratar de tener una perspectiva un poquito más global. O sea, ¿cuál es tu proyecto de vida dependiendo de la edad de tus hijos? ¿Tú quieres que sea médico? ¿Quieres que sea ingeniero? ¿Qué es lo que quieres que sea el mejor de tu clase? No, queremos que sean felices. Queremos que seas feliz. Entonces, si tú quieres que sea feliz, entonces también tienes que medirlo en relación, digamos, no a la nota, que sería el resultado, sino que además también es su comportamiento. Pero hay muchas veces que los mismos niños son súper autoexigentes y ellos mismos compiten y cuando de alguna manera se sacan un 2, colapsan, no pueden soportar que se hayan sacado un 2. Entonces por eso la pregunta va, es cuando son niños, cuando hay que corregir esta conducta, cuando hay que trabajar el tema de la frustración, o ya definitivamente cuando ya es más grande y es algo que uno no puede cambiar. No, naturalmente uno debería, en el entendido que los niños nacen un poco así, con muy poquitas habilidades, uno debería desde muy pequeño empezar a apoyarlos. Pero Juan, ¿qué pasa cuando un padre, o en este caso la pareja, intenta corregir un hijo cuando ellos ni siquiera se han examinado y ellos son los rabiosos, los que explotan y obviamente no practican con el mínimo ejemplo? Bueno, de hecho lo más curioso, nosotros los psicólogos, ahora que voy a contar casi una infidencia, pero nosotros los psicólogos, cada vez que vemos chicos que tienen este tipo de problemas, citamos a los papás. Lógico. Porque no hay ningún niño que nazca, por ejemplo, con la presión de sacarse un 7 y no un 2. Claro. Ellos lo aprenden en el ambiente, porque escuchan, porque el papá siempre está, ¿no es cierto?, metiendo un poquito más de... Sí, sin duda. Mi hijo de 6 años ahora le dio, o sea, lleva 2 semanas con lo mismo. Cada vez que yo lo reto, me dice, ¿sabes qué? Véndeme y cámbiame por un conejo. ¿Cómo? Sí, ¡Qué buena! ¡Bacán! Pero cada vez que yo lo reto, entonces apela a eso. Pero te está maquinando. ¿Sabes qué? Claro, con esta música. No me importa y me cambias por un conejo. Espérense lo que me dice. Porque el conejo es más listo que yo. ¿Listo? Más listo que yo. Entonces, a mí me da un ataque de risa, pero no me río en su cara. Sí, yo le digo, ¿por qué te ríes del pobre niño? Puede ser. Yo voy a pensar. Además que trae chocolate. Y pues le digo, no, porque el conejo no me va a regalonear. Entonces, como empiezo por ahí. Pero en el fondo tú dices, ¿qué lleva un niño a decir, véndeme? Va a ser más listo que yo un conejo. Entonces, como que de repente uno como adulto le cuesta entrar en la mente del niño y entender su manera de pensar. Sí, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que los niños, a diferencia de los adultos, ellos entienden mucho más de lo que pueden hablar.
Entonces, por ejemplo, un niño puede estar escuchando este programa y él puede entender algunas cosas, aunque uno crea que ellos no están entendiendo absolutamente nada. Uno muchas veces le dice, mira, yo no hablo mal de nadie delante de mis hijos, ¿ya? O con ellos directamente, pero están conversando por teléfono con alguna amiga y uno dice, no, lo está escuchando, pero él puede estar en el teléfono y estar entendiendo un poquito todo. ¿Y sabes lo otro? Que, porque tú, yo soy de sangre italiana, entonces yo justifiqué hasta los 19 años mi ira, porque, ay, pues yo soy italiana, entonces me enojaba, bueno, ¿qué quieres que haga? Soy italiana. Y lo justificaba y andaba por la vida, ¿pero qué querés? Porque yo soy italiana, soy así, nací así, acéptenme, ¿cachai? Explosiva, irritable, bueno, etcétera. Hasta que me pasó eso de la úlcera que les conté ayer, que tuve una operación importante y el doctor me obligó a meterme a yoga hace 20 años atrás, cuando el yoga recién estaba, bueno. Y nunca más lo dejé. Entonces yo siento que hoy día debiera ser como un ramo obligatorio en los colegios, que los cabros hicieran 5, 10 minutitos de yoga, porque tú dices, enseñar a respirar a los cabros, que es, oye, estamos con rabia. Y nada, Alexa, mi hija grande, tiene yoga en el colegio. Y cuando ella siente rabia, empieza el tiro, y le cambia en un segundo el estado. ¿Cachai? Debiera ser obligatorio aprender. Con una máquina biológica que a veces se manda sola, o se arranca con los tarros, y uno se cree mucho el cuento, así como si siento algo, eso es. Eso es. En cambio dice, no, pues a veces esta cuestión se manda sola y reacciona, tremendamente reactiva y es como un paño con parafina. Entonces mejor no creerse tanto el cuento. Y lo otro que pasa también es de que uno cree que uno dice, bueno, yo soy así, en verdad, ya. Pero las emociones las emociones se pueden educar. Juan, y en ese sentido... Y el yoga es una de las herramientas muy interesantes. De hecho, la otra vez lo comentaba y se lo dije, que yo creo que en el colegio uno aprende a 12 años mucha información, que de repente capta, otras veces no. Pero las más importantes que son para la vida... No. Mira, tenemos una pregunta para ti, Juan, que queremos que nos ayudes, de Paulina Cruz, que dice, ¿cómo poder ayudar a mi hijo guarda rabia y a veces explota, pero aún así se guarda la mala reacción y termina llorando mal? Pobre, no se permite eso que te quería preguntar, porque ¿hasta qué punto está bien? Ya, o sea, hay que controlar la rabia, obviamente no hasta ciertos límites, pero ¿hasta qué punto también es saludable enojarse? Porque finalmente, claro, si le enseñamos al niño a siempre frenar la rabia o la ira, termina explotando, como contaba la amiga ahí en el Twitter. O para adentro. O guardándose la ¿Qué puede hacer esta mamá? Mira, muchas veces lo que uno tiene que identificar, que no se da cuenta, es que los niños también nos toman a nosotros como patrones, ya como modelos. Ya vale decir, ¿qué es lo que hago yo como papá o mamá cuando yo me enojo también? Y de ahí es donde los niños también van como incorporando ciertas actitudes que finalmente es muy difícil desarraigarlo, porque ellos están en una casa donde ellos tienen solamente dos modelos importantes, que es el papá y la mamá. Y si el papá explota de cierta forma, ellos aprenden a explotar así. Entonces cuando el niño de alguna manera va por ese camino, lo primero que tiene que hacer la mamá para poder responderle, ¿no es cierto?, a la señora, es contenerlo, ¿ya? Es la contención, es el abrazo, el cariño, entender que es un niño que no sabe qué hacer. O sea, fíjense que muchas veces nosotros nos complicamos con las emociones, nos cuesta saber qué hacer. Imagino un niño de 6 años. Es una energía que uno puede dirigir. Contéstame, pero antes tenemos un Twitter. Así es. Qué grande salto, maestro. Atención, la le dice... Eso de véndeme, cámbiame por un conejo, lo vio el link. Ale. ¿Tú sabes lo que tu hijo ven? Gracias, Ale. Oye, es que tenés toda la razón, porque él es fanático de Lilo y Stitch. 2 semanas ya acaba de cachar. 2 semanas. Familia. Muchas gracias. Qué bacán. Y yo no entendía por qué era del colegio. Ahí se cumple lo que les decía, que finalmente ellos no nacen con información, ellos repiten lo que ven. A mí me pasa, por ejemplo, cuando yo soy bien como Tribilín, como decía Salfate, ya estoy en mi... Porque soy familia italiana, es que yo no tengo nada de familia italiana, pero yo debería haber nacido en Italia. ¿Cuál es tu excusa? Debería haber nacido en Italia. Esa es mi excusa. Que me equivoqué de país. Solo un poco. Pero sabéis que yo me ponía el auto, porque yo me pongo el auto y es como... Sí, antes, ya no. Vi la luz, antes. ¿Y sabéis cuándo caché? Cuando mi hija de atrás de la silla me decía, tranquila, mamá. No peleé. Mira, Juli, te doy un... Y ahí fue como... nunca me toqué la bocina. Mira, nada. Cómprate un disco. Yo eso hice, un disco de música brasilera. Que yo creo que mi auto, ya, ponlo. Y vais todo el rato en el taco. Y te van a mirar todos como loca. Pero no importa, la gente te va a mirar hoy, la galla loca. Pero tú vas a estar con una sensación que te tora en el taco. Y el país más grande del mundo. Me da ganas de tomarte una caipirinha. De estos, digamos, paliativos al lado. Lo que te pregunta,
puede ser la rabia una energía que uno sepa canalizar. Le digo, bueno, voy a hacer karate. Bueno, y ahí la boto, ponte tú. O hago ejercicio. Anoche soñé que boxeaba. Cacha cómo estoy. ¿Sabes cómo te encargáis? Pegarle a alguien. Es una descarga. Los sueños nos permiten a nosotros descargar muchas cosas que en el día o en la vida normal, entre comillas, uno no puede. El karate, sí, es o hacer kickboxing, qué sé yo, hacer esto aerobox también en un tiempo estuvo muy de moda. Pero lo que hoy en día más se recomienda, y de hecho le voy a pasar un dato, que las últimas investigaciones que pasaron, sobre todo para las mujeres, que en el fondo se preocupa mucho el tema de la belleza y el tema de no envejecer, que es el aumento de la actividad física. ¿Ya? Vale decir, la actividad física es todo movimiento musculoesquelético que realiza el ser humano, vale decir, yo me muevo es actividad física. Muchas veces lo dicen mal, pero lo que se busca finalmente es que tú aumentes, ¿ya? Vale decir, al hacer ejercicio mínimo 3 veces a la semana, tú liberas una hormona que se llama la hormona de que es la endorfina. Entonces la endorfina es una sensación, te da la sensación de placer. Si tú te inyectas endorfina, tú quedas así como happy, casi como una droga. Entonces eso te produce dos efectos. Primero que todo te produce felicidad, ¿ya? Y cuando es ya consecutivo te detiene el envejecimiento. ¿Te fijas? Qué bueno. O sea, los rabiosos envejecen más rápido. Sí, muy bien. Mira, una cosa es manejar la propia ira, la rabia de uno. No se enoje, se la aguanta, la canaliza por otro lado. Pero otra cosa muy distinta es manejar la ira de otro. O sea, ¿qué hago cuando acá la bruja se me iracunda, cuando se enoja? O en la casa, cuando el marido llega cascarrabia, llega enojado, llega matando a la perra porque le pasó algo con la pega y se descarga en la casa. ¿Cómo se maneja esa información? ¿Cómo manejo la ira de otro? No sé si alguna vez he escuchado, pero cuando uno está con un amigo y uno le hace un comentario a la señora o a otra persona o a los mismos niños y tu amigo te dice, no le digas eso. ¿Ya? Es el primer patrón o la primera conducta que uno siempre recomienda, que es y que tú aprendas a conocer al otro y saber qué le molesta. Esta persona aprende con eso. Sí. Mejor este tema no lo toco ahora, mejor. Y eso tenerlo presente. Y tenerlo presente, porque en el fondo es un cariño para el otro. ¿Te fijas? Porque si tú no lo quieres hacer que explote o le quieres aportar para que su frustración la empiece a manejar de mejor manera, no hay para qué, ¿no es cierto? Pero a mí, por ejemplo, a mí cuando llego con la maña y con la pluma parada así, para todo, cuando como que me hacen ver desde afuera que estoy como... ¿Anda yo odiosa? Me río, o se empiezan a reír de mí y no me queda otra que reírme, porque claro, porque es la rabia, o sea, que pelotudo es más grande. Arriba así, el escenario iluminado y sola. Claro. Yo creo que error número 1 es preguntarle, ¿estás enojado? Porque ahí se calienta más. ¿Qué te pasa? Yo te decía... Te pasa algo y empieza no pasa nada. No, hay que decir síndrome de la hija menor. De la hija menor. El síndrome de la hija menor. Tenemos un Twitter mejor. A ver. Connie, pon atención. No puede llegar la luz. Entonces, véndeme y cómprate un conejo. Atención, Connie. Mira, vea. Te presento, eso es Disney. Esto es el guadón. Tenías que esperar ahí. Lilo. ¿Qué no entiendes? ¿Quieres que te lleven? Contéstame. No. ¿No? ¿No quieres entender? No. ¿No qué? Eres una amenaza. Entonces véndeme y cómprate un conejo. Al menos un conejo se comportaría mejor que tú. Hazlo, te va a dar mucho gusto ver que es más listo que yo. Y más educado. Toma. Y lo quieres porque es oloroso como tú. ¡A tu habitación! ¡Adivina dónde estoy! ¿Entendiste ahora o no? ¿Entendiste?
quiero decir que yo no soy tan histérica como es la mamá de Lilo. Es la hermana. La hermana. Bonita, pero ojo, que ella tu hijo te dijo eso, pero para todos los que ven esa película, se metió a la lavadora la niñita, o sea... Sí, qué peligro. Chuta, lo que le estamos enseñando a los padres. Pero mira lo que recién estábamos viendo, cómo reacciona igual que la hermana, o sea, son patrones que se van repitiendo porque Igual, uno los ve. claro. Entonces eso de ponerse, por ejemplo, el cojín... Juan, y en ese sentido, cuando uno tiene mucha rabia y no quiere explotar, el pegarse un buen grito sirve. Y pegarle algo. Yo encuentro que sí. Sí, o sea, todo lo que No, alguien no, el grito. o sea, todo lo que significa no dañar al otro y no invadir la libertad y la privacidad del otro, yo creo que es válido. O sea, el meterte en el auto y gritar, qué sé yo, o estar ahí escuchando, escuchar música. Pero todos han hecho la proyección de pegar un portazo. Y listo. ¿Cómo? ¿Cómo hace? Grito, ¿cachai? Me agarro, firme así el manubrio y grito, ¿cachai? Si alguien la ve haciendo eso en la calle, no Ya se lo preocupe. sabe. La vida diaria. Te lo juro que me calma, como que necesito, es cuando necesito como descargar, ya estoy chata, no sé qué, ¡buah! Grito. Si me meto en la casa, agarro una toalla, me voy al baño, porque cualquier vergonzoso. ¿Agarráis una toalla? Agarro una toalla, me voy al baño y grito dentro de la toalla. ¡Súbetela! ¡Ahí la muerden! ¿No te creo? Te lo juro que lo he hecho. Tan tranquilita. Porque te veía tan normal. Al final no me acuerdo de este panel, perdón. No, perdóname, yo que las dos, que somos las supuestamente las locas. Perdóname, pero ¿por qué no gritáis nomás? No, porque por ejemplo, si pasa algo, si estoy con más gente, como no voy a ponerme a hacer este escándalo frente a la gente, pues entonces de repente como ya frustrada, enojada por algo, llego, me encierro, prefiero no explotar. Y tan normal que se veía de prensa. Oye, mira, para que veáis, tengo mi momento. no está muy lejos, porque de hecho hay un autor, digamos, que es el doctor Jacobson. Él inventó una técnica que es muy sencilla, de hecho la podemos hacer acá, dura un minuto, si es que, tal vez 30 segundos, que significa y que contempla el agrupar músculos, ¿ya? De tu cuerpo. Vale decir, tú puedes apretar, qué sé yo, mira, aprieta tú las muñecas muy fuerte durante 3 segundos. 1, 2, 3, apretemos lo más fuerte, y vamos soltándola lentamente. Y vayan soltándola lentamente, ¿ya? Y vas sintiendo una sensación de relajo. ¿Te fijas? Entonces tú vas botando energía, ¿ya? Descargando energía, como decían por ahí, ¿no es cierto? Y eso lo vas haciendo con todos tus músculos. Puedes ir agrupándolo, por ejemplo, con la mandíbula, vas apretando con el abdomen. Ya nosotros lo hacemos con los deportistas, por ejemplo, cuando ellos entrenan durante 4 años para ir a unos Juegos Olímpicos y después se encuentran, no pueden dormir. Entonces es una técnica que también te permite a ti poder conciliar el sueño. Yo lo hago con la mandíbula y mira cómo estoy. Ahora si te apoyas con música, por el grito es bueno. Yo leí un estudio que decía que si tú te pegabas, por ejemplo, y decías un garabato, el dolor era menos. Era menos, sí. Bajaba el dolor. Oye, pero yo creo que también es importante educar un poco a los niños con lo que estamos hablando, pero también dejarlo, porque yo me acuerdo, yo siempre desde los 3 años quise ser actora, le decía yo a mi mamá. No sé de dónde lo saqué, pero siempre quise ser actriz. Y todos sabían en mi casa, me gustaba, qué sé yo, pintar el mono. Pero cada vez que yo tenía una pena, yo lloraba y mi papá me decía, no, a llorar al teatro. Y yo me daba más rabia porque decía, no siempre uno está actuando, no siempre uno está, ¿cachai? O sea, uno tiene pena y tiene que... Y por eso estudiaste teatro. Y por eso estudiaste tranquila. Pero yo le digo a mi hija, cuando empieza con la rabieta, la chica, que yo entiendo que está en la etapa de la rabieta, yo le digo al tiro, a tu pieza, y ella se va a su pieza, cierra la puerta, ¡ay! Grita, después llega y dice, se me quitó. Es que es la importancia de respetar